En esta noche saludamos a todas las personas quienes ya se conectan en esta hora. Les deseo una noche bendecida o un día bendecido dependiendo del país donde te encuentres. Les saludo en el amor de Dios a todos quienes ya se van conectando en esta hora. Muchas bendiciones. Bueno, a cada día nosotros debemos ser agradecidos con la vida, con la oportunidad que Dios nos regala a diario a todas las personas, el tiempo por igual. En esta noche, nuestro tema va a ser sobre tomar acción. Cuán importante es en la vida tomar acción cada uno de nosotros como personas que somos, tomar acción en nuestras vidas. Todas las personas en la vida tenemos una meta, un sueño, pero debemos tomar acción. Esta noche vamos a hablar sobre un tema, por título lo vamos a poner Tome acción o tomar acción. Saludamos a todas las personas quienes ya se van conectando mediante este medio. Muchas bendiciones. Dios los bendiga su salida, su entrada. Cuando hablamos de este tema, tomar acción, es que muchas veces las personas posponemos. Si algo queremos hacer o lograr en la vida, no debemos de posponer, sino debemos tomar acción. Por eso nuestro tema es sobre tomar acción. Tome acción, decida. A veces las personas queremos lograr en la vida nuestros sueños, nuestros anhelos, pero muchas veces nos detiene. ¿Qué es lo que nos detiene? El no tomar acción, el no decidir. Por eso en la vida es mejor decidir y tomar acción. Tomar acción en nuestras vidas es muy importante. No sé cuántas veces usted has pospuesto o dijiste luego lo haré, lo pospones, simplemente dices no para más rato, para más luego, para mañana o para más tarde. Y nos pasamos la vida posponiendo. Y eso no está bien porque nos acostumbramos a posponer, nos acostumbramos a no decidir, a no tomar acción, porque en esta vida es fácil no tomar acción, dejar las cosas así como está o dejar a un lado lo que tanto deseas, tus sueños, tus metas, dejar de tomar acción es más fácil que tomar acción. Nuestro tema es tome acción. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Toma esa acción, toma esa iniciativa. No esperes para que tú empieces algo en la vida, no esperes tenerlo todo, no esperes tenerlo todo. Tal vez te puede nacer un negocio, un ejemplo, pero no esperes a tenerlo todo para que empieces ese negocio. El negocio puede ser físico como también virtual, pero no esperes a tenerlo todo. Ya poco a poco se va a ir acomodándose. Lo importante es que tú tomes acción. Lo importante es que tú decidas, no lo pospongas. Deja ya de posponer más luego, mañana, más rato, al otro año y así nos pasamos muchas veces posponemos, pero lo que la persona a veces no se da cuenta es que el tiempo pasa y no vuelve. Los años pasan y no vuelven. Mientras usted va posponiendo para luego, para el próximo año, para el otro mes, para mañana, para más tarde, para más rato.
Entonces, de esas pequeñas posponencias se posponen muchas veces años. Y eso está mal. Eso ya se convierte en una persona como en un hábito de posponer. Dejemos de posponer. Tome acción. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Que no te importe la edad que tienes. La edad simplemente es un número. Que no te importe, no sé cuántos años puedas tener. Lo que importa es lo que tú decidas o lo que todavía quieres lograr. Es muy importante tu decisión. Cada momento de nuestra vida, las personas tomamos decisiones. Estas decisiones pueden ser decisiones buenas como también decisiones malas. Pero no pospongas, tome la decisión y no pospongas. Tomar acción en nuestra vida es muy importante. Tome acción, decida. Cuando tú tomas acción, todo lo que falta se va a irse acomodando. Como lo vuelvo a decir, empieza con lo que tienes. Empieza donde estás. Con lo que tienes es con lo básico que tú tengas. Si es un negocio físico, pues con lo que tienes, con lo que puedas. Pero lo importante es que empieces. Lo importante es que salgas de esa zona de confort. Confort es cuando una persona se siente muy tranquilo. Incomódate siempre por lograr algo en la vida, algo que quieres, porque si no, mañana más tarde vamos a pasar diciendo hubiese hecho, si yo hubiese hecho. Siempre se nos va a salir por la boca mientras Dios te regala esta vida. No pospongas tus metas, tus sueños, tus anhelos. Toma acción. Empieza con lo que tengas, con lo mínimo que tú tengas, pero empieza. Y empieza donde estás. No esperes si es un negocio o un emprendimiento virtual, no esperes a tenerlo un buen celular para que te puedas grabar, una buena computadora, un buen escritorio, una buena mesa, una buena silla, no lo sé, una buena cámara. No esperes tener todo. Más bien eso lo que te falta va a ser tu motivo para que tú empieces, para que tú tomes acción. Las cosas que te falta es tu motivo, es tu motor. Pues si no te faltase nada, tal vez ya pues te quedas tranquila, ahí disfrutando de lo que has trabajado. Pero mientras te falta, incomódate por buscar oportunidades, no lo sé, por ejercer tu carrera, por buscarte un trabajo, no sé. Dios nos dice en su palabra, aún del perezoso. A Dios no le agrada que la persona sea perezoso. Dice la Biblia que nosotros como personas tenemos que trabajar. Trabaja como si nunca te vas a morirte, pero también busca a Cristo como si Él mañana volviese. Es muy importante también poner en primer lugar a Dios. Cuando nos dice esta palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. A causa de lo que tú has buscado, a causa de lo que tú has puesto en primer lugar a Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Pero te preguntarás, ¿cómo voy a buscar a Dios? ¿Dónde está? Vas a buscar a Dios en primer lugar amando a tu prójimo. Luego vas a buscar a Dios escudriñando su palabra. Vas a buscar a Dios tratando de cumplir su palabra, porque a veces no lo podemos cumplir. Vas a buscar a Dios poniendo en primer lugar a Él en el centro de tu hogar, de tu matrimonio. De esa manera vas a buscar a Dios. Por eso nos dice esta palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas las demás cosas que tú deseas, anhela tu corazón, van a ser añadidas, van a ser ya complementadas.
pero es muy importante que tomes acción. Por eso nuestro tema en esta noche es: toma acción, no lo pospongas. Pregúntate, ¿hasta cuándo te vas a pasar posponiendo? ¿En algún momento te has preguntado hasta cuándo? Recuerda que el tiempo pasa y el tiempo no vuelve. El tiempo es oro, porque el tiempo es dinero. Y el tiempo no vuelve. Y no olvides que todas las personas tenemos el tiempo por igual, por igual. No es que yo o tú tengas más tiempo, sino el tiempo que es un regalo de Dios, el tiempo presente. Un presente es un regalo, es un obsequio grande y es para valorarlo. Ese tiempo es para todos igual. No me puedes decir yo tengo nada más 2 horas. O yo tengo, la única persona que tengo 10 horas, ¿no? El tiempo es igual, las 24 horas es igual. Entonces es muy importante que tomes acción. No importa que 1 y 2 veces te haya fallado o no lo hayas logrado, no importa. Tienes que seguir, tienes que persistir, insistir con constancia, con hábitos, con disciplina. Tienes que continuar hasta ver el resultado. No te rindas. Una vez que tú has tomado esa acción, esa decisión, tienes que seguir. No te puedes rendirte, porque en la vida todo es siembra. Lo que tú estás sembrando, pues mañana vas a cosechar. Si no siembras nada, ¿qué vas a esperar cosechar? Nada tampoco. Entonces es muy importante tomar acción, decidir, tome acción. Pregúntate hasta cuándo quieres pasar posponiendo el tiempo, hasta cuándo quieres seguir posponiendo. Mientras que nosotros o tú o yo sigo posponiendo, el tiempo va pasando, no lo olvides. El tiempo pasa, los años pasan y tu edad también pasa. A diario, a diario. Entonces es muy importante en la vida tomar acción. Tome acción, sin importarte dónde estés, cómo estés. Toma acción. Cuando tú tomas acción, pues las cosas se van a acomodarse. Y siempre sé preparado. Cuando tú estás preparado, también las oportunidades se van a presentarse. Pero ¿cómo te vas a preparar? Autoeducándote. Lee. Las personas debemos de leer bastante. Y qué mejor leer la Biblia, que es una biblioteca completa donde encuentras todo para tu vida. Es el manual que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Entonces, la gran importancia de tomar nuestra decisión, tomar acción. Tomemos acción en las cosas que deseamos o en las metas que queremos lograr como personas. Sé que cada uno de nosotros aún tenemos metas, tenemos sueños por cumplir. ¿Y de quién va a depender? ¿Será de tus padres? ¿Será de tus hermanos? ¿Será de tus hijos? ¿De quién depende? Depende de tu decisión y depende que tú tomes acción con la ayuda de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Entonces es muy importante que la persona tome acción. Ya basta de posponer. Tus hábitos, tu disciplina se acomoda, te acostumbras. Si tú tomas esa acción, esa decisión, aún de levantarte muy temprano, pues tu cuerpo se va a adecuarse, se va a volverse en un hábito a diario. ¿Qué es un hábito? Es las cosas que repetidas veces lo podemos seguir trabajando o haciendo, tomando acción. Entonces se vuelve en un
hábito. Tomar acción en nuestras vidas es muy importante, no solo en tu vida física, también en tu vida espiritual. Tome acción. Tal vez horas por un trabajo. Si te presenta una oportunidad y no tomas acción, tienes que tomar acción porque Dios te está respondiendo tu oración. No tan solo es orar, clamar, también es tomar acción. Tienes que tomar acción en lo que quieres, en lo que decidas, en lo que a ti te gusta o te nace hacer. Muchas veces la persona no vive la vida que quiere vivir, sino vive la vida que otros quieren que viva. ¿Por qué? Por miedo a los demás, al qué dirán. No te preocupes de los demás. Tú enfócate en ti misma, enfócate en tu persona, porque al final de cuentas, pues yo creo que cada persona vivimos de nuestras decisiones, no de las decisiones ajenas. Y tu vida o mi vida muchas veces esta vida que tenemos es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y tu vida y mi vida es lo que dice su palabra, no es lo que dicen los demás. Los demás simplemente hablan, opinan, pero tu vida y mi vida es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué dice su palabra? Que Él nos ha dado un espíritu de valentía, mas no un espíritu de cobardía. Y luego, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y luego, ¿qué más nos dice? Tantas promesas. Una de las promesas también, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una gran promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Y por qué te preocupas? ¿Por qué te abates tal vez alguien cuando te dijo algo? No es tu vida lo que te ha dicho esa persona, sino es lo que dice la palabra, lo que dice la promesa. Pero tú tienes que creerlo. Hay tantas promesas para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creerle en esa promesa. Simplemente créele y toma acción. Como decía antes, no simplemente es orar, sino es tomar acción. Tome acción. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Tomar acción en nuestras vidas es muy importante. Las acciones, las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Por las decisiones que has tomado, has terminado esa carrera. Por las decisiones que has tomado, vives en la casa que vives. Por las decisiones que has tomado, tienes el esposo, la esposa que tienes. Una vez que decides, has tomado acción. Entonces, no, ya dejemos de posponer, deja de posponer para el otro mes, para más tarde, para mañana. Un ejemplo, tal vez ya desde mañana quieres levantarte temprano, pero te pasas posponiendo. De lunes ya me levanto temprano, lo estás posponiendo. Llegó lunes, la sábana se te ha pegado. ¿Y qué dices? Mañana martes sí me levanto. Sigues posponiendo. Levántate, levántate, anímate, esfuérzate. Nada es imposible. Cuando tú decides, nada es imposible. El único imposible que el hombre tal vez puede decir, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso nos dice también en su palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, nos dice. Toma decisiones. Toma decisión y lo importante, toma acción. Muchas veces le pedimos a Dios, puede ser un trabajo, un empleo o
no lo sé, una sanidad, pero no tomas acción, no tomas decisión. Tal vez le pides por una sanidad y en tu sueño te muestra, puede ser una hierba, y esa hierba no lo tomas o no lo investigas de qué trata, para qué es bueno. Y te está hablando de Dios mediante ese sueño, pero no le obedecemos o no le obedeces. Entonces, ¿de qué vale? De nada sirve que tú tengas en tu mente tantas cosas que quieres hacer y al final no tomas acción. Toma acción, empieza con lo que tienes, empieza con lo que puedes. Tomar acción en nuestra vida es muy importante. Como de antes decía, si quieres lograr un negocio físico, con lo que tengas empieza. Un negocio virtual con lo que tengas. No esperes a tener un buen escritorio, una buena cámara, una buena silla, con lo que tengas. Eso va a ser tu motivo. Y yo también escuchaba a muchas mujeres, ¿no? Que dicen, yo no trabajo porque tengo mis hijos. ¿Estará bien? ¿Está mal esa expresión? Más bien, cuando tienes hijos, tienes que trabajar porque ellos son tu motivo, ellos son tu motor. Un hijo es un motivo para seguir adelante, para escalar un peldaño. No es para decir, es que no trabajo por mi hijo, porque tengo mi hijo. Mejor es decir, yo trabajo porque tengo mis hijos, ¿no? Entonces es muy importante nuestras decisiones. Las decisiones, si no tomamos acción, es mentira. Tú puedes decidir tal vez hacer un negocio, decides, pero pospones. Bueno, empiezo del otro mes, llega el otro mes, mejor empiezo al otro año. Mira, te la pasas posponiendo, eso está mal. Toma acción, tomar acción en nuestras vidas, en todo. Si tú ves a las personas que han logrado todo en la vida, es que un día han tomado acción y han tomado buenas decisiones. Las buenas decisiones que tú tomes en tu vida te van a edificar, te van a ayudar como persona, pero las malas decisiones muchas veces te va a destruirte. Pero mientras una persona está bien, está en vida, es mejor pues tomar buenas decisiones y tomar acción. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos atravesado circunstancias muy difíciles, como puede ser un fracaso. Fracaso en las diferentes áreas de tu vida. Puede ser un fracaso en tu matrimonio, puede ser un fracaso con tus hijos, puede ser un fracaso en tu economía, en tu negocio, no lo sé en qué área de tu vida, pero es depende que tú tomes acción. Con ese fracaso, supongamos en tu matrimonio o en tu economía, tú decides, con la ayuda de Dios, si tú te hundes más, tú nuevamente te levantas. Quien toma acción y decisión eres tú, simplemente tú, nadie es más. Si tú tomas a veces las personas lo podemos echar la culpa a Dios, no. En primer lugar es nuestra decisión, has decidido. Una vez que has decidido, toma acción. Y son tus decisiones. Si con ese fracaso te hundes más, es porque nada has hecho, nada has decidido. Has decidido hundirte más. Has decidido seguir llorando. Has decidido seguir deprimiéndote. Has decidido seguir viviendo en el pasado. Tú lo has decidido. Si tú decides, ya fracasaste, ¿qué vas a hacer? Pero si decidiste salir adelante, salir de ese hoyo donde te encuentras y tomar esa decisión y tomar esa acción, pues sales adelante. Con lo que tengas, con lo que puedas, no esperes tenerlo todo. Mira, si tú guardases a diario 20 céntimos, ese 20 céntimos se vuelve un sol. Si tú guardases a diario un sol, ese un sol se puede volver 10 soles, 5 soles.
Si tú guardases 10 soles, 10 soles, ese 10 soles se puede volver 100 soles. Y si tú guardases 100 soles, 100 soles, ese 100 soles se puede volverse 500. ¿Y qué pasaría si tú guardases 500, 500? Ese 500, 500 se puede volverse 3000. ¿Y qué pasaría si guardares 2000, 3000, 2000, 3000? Se volvería 10.000, 8000. Hay maneras, formas aún de ahorrar y tomar decisiones en todo, en cada momento de nuestra vida, a veces sin, y a veces esas decisiones pueden ser buenas como también malas. Y no te has dado cuenta, pero ya tomaste la decisión. Nuestras decisiones es muy importante. Sin darnos cuenta, cada momento decides. Sin darte cuenta, a diario